En la mañana del 22 de enero de 1943, un teniente de 27 años observaba a través de una mira telescópica que sus compañeros habían ridiculizado durante semanas. John George, campeón estatal de Illinois, aún no tenía bajas confirmadas. Los francotiradores japoneses en los bosques de Punta Cruz habían eliminado 14 soldados estadounidenses en 72 horas. El capitán Maurice había llamado al Winchester de George un juguete. Otros oficiales lo llamaban su rifle de pedido por correo. Cuando George desempacó el Winchester modelo 70 con su mira Lyman Alaskan en Tennessee, el armero preguntó si era para cazar venados. George explicó que era para japoneses. El rifle llegó 6 semanas tarde, enviado por correo militar, mientras George ya navegaba hacia Guadalcanal. El Winchester pesaba 9 libras con la mira. El Garand estándar pesaba 9.5 libras sin magnificación. El Winchester era de cerrojo, 5 disparos. El Garand semiautomático, 8 disparos. Maurice ordenó a George dejar el rifle deportivo y portar un arma real. George lo llevó de todos modos. El 132 grados Regimiento de Infantería había relevado a los marines en diciembre de 1942. A los marines habían capturado el campo Henderson, pero no el monte Austin. El batallón de George atacó el 17 de diciembre. Combatieron 16 días. Perdieron 34 muertos y 279 heridos antes de tomar la pendiente occidental el 2 de enero. George no había disparado su Winchester ni una vez. La selva de Punta Cruz era diferente, sin búnkeres, solo soldados japoneses atrincherados en árboles gigantes. Francotiradores con Arisaka tipo 98, con miras telescópicas, conocían la selva. Sabían esperar. El 19 de enero, un francotirador mató al cabo Davis en un arroyo. El 20, 2 hombres de la compañía L cayeron en patrulla. El 21, 3 más murieron. Uno recibió un disparo en el cuello desde un árbol que la patrulla había pasado 2 veces. Esa noche, el comandante convocó a George. Los francotiradores mataban a sus hombres más rápido que la malaria. Necesitaba a alguien que pudiera disparar. Quería saber si ese rifle de correo funcionaba. George explicó: en campeonato estatal de Illinois, a 1000 yardas en 1939, en grupos de 6 pulgadas a 600 yardas con miras de hierro, con la Lyman Alaskan 5 disparos dentro de 4 pulgadas a 300 yardas. El comandante le dio hasta la mañana para probarlo. George pasó la noche limpiando su rifle. Al amanecer del 22 de enero, se posicionó en un búnker capturado que dominaba los cocotales. Inteligencia indicaba que los francotiradores operaban desde árboles bananos de 90 pies de altura. Un francotirador podía trepar antes del amanecer y permanecer invisible todo el día. George trajo solo su rifle, una cantimplora y 60 cartuchos. Se instaló y comenzó a observar. La Lyman Alaskan tenía magnificación de 2.5x, suficiente para detectar movimiento que el ojo desnudo no vería. A las 9:17 vio una rama moverse sin viento a 87 pies de altura, 240 yardas de distancia. Observó pacientemente. La rama se movió otra vez. Entonces vio la silueta de un hombre en ropa oscura, posicionado donde 3 ramas se encontraban. El francotirador vigilaba el sendero de suministros. George ajustó su mira 2 clics a la derecha por el viento. Controló su respiración. El gatillo del Winchester era suave, en 3.5 libras. Lo había ajustado horas en Camp Perry. Apretó el gatillo. El Winchester retrocedió a 240 yardas. El francotirador se sacudió y cayó 90 pies. George accionó el cerrojo. Introdujo otro cartucho. Mantuvo la mira en el árbol. Los francotiradores japoneses trabajaban en parejas. El compañero estaría cerca. A las 9:43, encontró al segundo árbol diferente, 60 yardas al norte. A 50 pies de altura, retirándose, había escuchado el disparo. George apuntó, anticipó el movimiento, disparó. El segundo francotirador cayó. 2 disparos, 2 bajas. A las 11:21, una bala japonesa golpeó el saco de arena a 6 pulgadas de la cabeza de George. Roció tierra en su cara. Rodó
hacia la izquierda. El disparo vino del suroeste, dirección diferente. George esperó 3 minutos. Se deslizó de vuelta y observó hacia el suroeste. A las 11:38 lo encontró en tercer árbol en un grupo de 5 bananos, 73 pies arriba. El francotirador se había reposicionado a otra rama, pero permaneció en el mismo árbol. Un error en George disparó. El tercer francotirador cayó sin sonido. Al mediodía, George había eliminado 5 francotiradores. La noticia se extendió por el batallón. Hombres que habían ridiculizado su rifle ahora querían observarlo. George rechazó. Los espectadores atraían fuego enemigo. Los japoneses se adaptaron, dejaron de moverse durante el día. George pasó la tarde sin ver nada. A las 4 de la tarde, regresó. Morris lo esperaba. La burla había desaparecido. Quería a George de vuelta al amanecer. El 23 de enero comenzó con lluvia tropical intensa. George esperó en el búnker. La lluvia cesó a las 8:15. A las 9:12 detectó al primer francotirador. Había trepado durante la lluvia. Inteligente en el sonido, enmascaraba movimiento. Este eligió un árbol a 290 yardas. También inteligente, estaban aprendiendo su alcance. George compensó la distancia y disparó a la sexta baja. A las 9:57, morteros japoneses comenzaron a impactar alrededor de su búnker. Habían triangulado su posición por el fogonazo. Las primeras rondas cayeron 40 yardas cortas. Las segundas, 20 yardas cortas. La tercera salva destruiría el búnker. George agarró su rifle y corrió. Cuando la tercera salva impactó, el búnker desapareció. Se reubicó a un árbol caído 120 yardas al norte. Los japoneses enviaron más francotiradores esa tarde. Ahora lo cazaban a El-Langá. Las 2:23 de la tarde, eliminó al séptimo. A las 3:41 de la tarde, al octavo, Maurice reportó 8 bajas confirmadas en 2 días, 12 disparos, 8 impactos. Esa noche, George consideró las matemáticas. 11 francotiradores operando en Punta Cruz, 8 muertos. 3 restantes. Esos 3 serían los mejores. Y ahora sabían exactamente qué rifle portaba y cómo se veía. El 24 de enero, tras lluvia matutina, George se reubicó a rocas que los marines habían usado como nido de ametralladora. A las 8:17 encontró al francotirador número 9, posicionado en una palmera a 190 yardas, solo 40 pies arriba. Inusual, los francotiradores trepaban alto para mejor visión. Este eligió camuflaje sobre elevación. George apuntó, controló su respiración, comenzó a apretar. Entonces se detuvo. Algo estaba mal. La posición era demasiado obvia. Los 3 restantes no cometerían errores elementales. Si el francotirador en la palmera era cebo, el verdadero tirador estaría posicionado para cubrirlo. George escaneó los árboles circundantes metódicamente. Tomó 11 minutos. A las 8:28 encontró la verdadera amenaza en árbol baniano, 80 yardas al noroeste, 91 pies arriba. Posición perfecta. Ramas y enredaderas ocultándolo de 3 lados. Línea de visión clara hacia la posición anterior de George, esperando que apareciera allí o disparara al cebo. George decidió usar el cebo contra ellos. Disparó al señuelo el francotirador cayó de la palmera. George inmediatamente giró hacia el baniano a 91 pies. El verdadero francotirador reaccionaría al sonido. Se giraría. Ese giro crearía movimiento. George lo vio un ligero desplazamiento. Disparó antes de que el francotirador pudiera girarse completamente. Cayó 2 disparos. 2 bajas. Pero George había revelado su posición. Agarró su rifle y corrió. A las 8:34, fuego de ametralladora japonesa rastrilló las rocas donde había estado 6 segundos antes. Se reubicó a un cráter lleno de agua de lluvia, 100 yardas al este. Se instaló con agua hasta el pecho. 10 bajas confirmadas, una restante. El francotirador número 11 sería el mejor. Había observado morir a 10 camaradas en 3 días. Conocía las tácticas de George. Conocía su rifle. Conocía su ubicación aproximada. A las 9:47, George se dio cuenta de su error. El francotirador no estaba en los árboles. Estaba en el suelo, moviéndose hacia su posición.
George vio movimiento a 60 yardas al sur. El japonés arrastrándose hacia las rocas usando vegetación como cobertura. George permaneció inmóvil en el agua. El Winchester en su hombro. El ángulo era incorrecto. El borde del cráter bloqueaba su vista. Tendría que levantarse para disparar. Levantarse lo expondría. El francotirador se detuvo a las 9:52 a 40 yardas de las rocas. Estudiaba el área, buscando movimiento. George esperó. Paciencia era la habilidad principal del francotirador en permanecer quieto, dejar pasar el tiempo. A las 9:58, el japonés se movió otra vez. 35 yardas and 30-25 C. Acercaba desde el sur, el lado que George había usado al evacuar. George entendió que el francotirador había observado el ataque de ametralladora. Sabía que George se había movido al este. Ahora trabajaba la ruta de escape más probable, cazándolo como George lo había cazado. A las 10:03, el japonés alcanzó las rocas. Tomó posición mirando hacia el este, hacia la zanja de drenaje. Ahora estaba a 38 yardas de George, pero mirando en dirección equivocada. Su espalda expuesta en George tenía disparo claro. Centro de masa, 38 yardas. Fácil incluso sin mira, pero vaciló. Este francotirador había sobrevivido 10 días de operaciones estadounidenses. Había sobrevivido a 10 otros francotiradores eliminados por cometer errores. Este hombre no cometería errores. La posición era demasiado expuesta. Ningún francotirador experimentado permanecería allí más de segundos. Otro señuelo. George expandió su conciencia. A las 16, lo encontró a segundo soldado a 70 yardas al noroeste detrás de un tronco caído. No moviéndose, solo observando, rifle apuntando hacia la zanja donde George debería estar. Dos hombres trabajando juntos. George no podía disparar a ambos antes de que reaccionaran. El Winchester de cerrojo requería accionar el mecanismo entre disparos. Necesitaba enfoque diferente. Lentamente se bajó más en el agua. Se sumergió hasta que solo sus ojos permanecieron sobre la superficie. Mantuvo el Winchester apuntando al cielo para mantener agua fuera del cañón. Esperó a las 10:13. El soldado en las rocas se puso de pie. Había observado la zanja 10 minutos sin ver nada. Creía que George se había movido más al este. Se giró y señaló a su compañero. Ambos comenzaron a moverse hacia el este, paralelos 70 yardas separados. Ejecutaban un barrido. George permaneció inmóvil. Los soldados pasaron junto a su cráter. Ahora estaban entre George y la línea de árboles. Espaldas expuestas a George. Emergió del agua. Lentamente, silenciosamente, llevó el Winchester a su hombro. Agua goteaba del cañón. Su uniforme, su rostro. Apuntó al soldado más cercano, ahora a 42 yardas, disparó. El soldado cayó. Accionó el cerrojo, giró hacia el segundo soldado. El hombre se giraba, levantando su rifle. George disparó primero. El segundo cayó en 11 disparos en 3 días. 11 francotiradores japoneses muertos. George había limpiado los bosques de Punta Cruz. Pero al trepar del cráter, George escuchó voces japonesas. Múltiples hombres moviéndose hacia los soldados caídos. Los francotiradores no trabajaban solos. Lo que siguió fue combate feroz con infantería. George enfrentó 6 soldados más, en tiroteo que lo llevó al límite. Finalmente, se retiró a líneas estadounidenses con solo 2 cartuchos restantes. Cuando reportó a Maurice, proporcionó el informe 11 francotiradores en 4 días, 12 disparos, 11 impactos. Luego, combate con infantería, 3 bajas, más a Maurice preguntó sobre el rifle. George dijo que era funcional, pero necesitaba limpieza. A las 2 de la tarde, el coronel Ferry convocó a George. Una pregunta: ¿podría entrenar otros hombres? George aceptó con una condición: en mantener su Winchester. Ferry aprobó. George mantuvo su Winchester modelo 70 en los 14 Springfield, con miras Ann Arto. Fueron para los hombres que entrenaría. La sección de francotiradores de George operó con efectividad devastadora. Para el 9 de febrero, habían eliminado 74 soldados japoneses. El 7 de febrero, un fusilero japonés disparó a George en el hombro izquierdo. Ann fue evacuado. La herida era seria, pero no fatal. Mientras se recuperaba, llegaron órdenes del Comando del Pacífico.
Nueva misión en Birmania. George se ofreció como voluntario. Para marzo, navegaba hacia India, su Winchester empacado en la bodega de carga. Los merodeadores de Merrill entraron a Birmania en febrero de 1944 a misión a capturar el aeródromo de Myochina. George usó su Winchester 3 veces durante la marcha de 3 meses, una vez a 412 yardas contra un oficial japonés, una vez a 380 yardas contra ametralladora, una vez a 290 yardas contra francotirador. El 17 de mayo capturaron el aeródromo. La unidad fue disuelta en junio. George regresó a Estados Unidos en julio de 1944, promovido a capitán, asignado a Fort Benning para entrenar oficiales. Fue dado de baja en enero de 1947 a teniente coronel, 2 estrellas de bronce, corazón púrpura. Se inscribió en Princeton bajo Gay Bill. Estudió política. Se graduó con honores en 1950. En 1947, George escribió sus experiencias, no para publicación, solo registro personal. Quería documentar armas y tácticas de guerra en selva. Un amigo en la Asociación Nacional del Rifle leyó el manuscrito y sugirió publicación. El libro fue publicado en 1948. En disparos realizados con ira. Se convirtió en clásico entre entusiastas e historiadores militares. George vivió para ver a Estados Unidos pelear 3 guerras más. Observó la evolución de rifles militares del Garand al M14 a LM16. Observó francotiradores convertirse en especialidad militar formal. Observó las lecciones de la Segunda Guerra Mundial siendo reaprendidas por nuevas generaciones. John George murió el 3 de enero de 2009. Tenía 90 años. El Winchester modelo 70 fue donado al Museo Nacional de Armas de Fuego en Fairfax, Virginia. Se encuentra en vitrina con placa describiendo su historia. La mayoría pasa de largo sin detenerse. Parece cualquier rifle de caza vintage. Pero no lo es. Es el rifle que demostró que un campeón estatal con mira de pedido por correo podía superar a francotiradores militares entrenados. El rifle que limpió los bosques de Punta Cruz en 4 días, cuando un batallón no pudo en 2 semanas. El rifle que cambió como el ejército estadounidense pensaba sobre puntería individual en guerra moderna. Si esta historia te conmovió, presiona el botón de me gusta. Cada me gusta dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa notificaciones. Rescatamos historias olvidadas cada día. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo espectador, eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Gracias por asegurarte de que John George no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados.